Perfecto, creo que ya estamos dentro. Bueno, primero de todo, dejarme dar las buenas tardes a todos los que nos estáis viendo hoy en esta nueva sesión de Best Finances de l'IEF. Hoy es la primera vez que lo hacemos con Zoom. Espero que se esté viendo todo bien. También buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Y, Luis? y lo primero de todo, agradecerte tu tiempo y la deferencia de podernos acompañar hoy para hablar de la renta variable asiática. Antes de introducir brevemente a Pablo y un poco el tema, como siempre hago muy brevemente, que vamos a tratar esta tarde, deciros que también, como en otras ocasiones, tenemos habilitado un chat para que podáis compartir vuestras preguntas y un poco la liturgia de la tarde, como siempre es, yo ahora introduzco un momento muy rápidamente a Pablo, le daremos la palabra, él tendrá una intervención de 30-40 minutos y luego pues la idea es que podamos tener 15-20 minutos de coloquio y preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, Pablo, deciros que es socio y Head of Sales de Amiral Gestión en España. Además, acumula una ya dilatada trayectoria en el mundo de la inversión y además es también un destacado divulgador de temas de cultura financiera y experto en inversión value. Y para la tarde de hoy lo que le habíamos pedido a Pablo es un poco que nos hablara de los retos y oportunidades que hay para la inversión en renta variable en Asia. Sabéis que Asia quizás ha sido uno de los principales, si no el principal motor de crecimiento a nivel mundial en las últimas 3 décadas. Cada vez más se ha consolidado como antes lo que muchos países habían sido emergentes. Hoy ya podemos hablar de que muchos de estos países cuentan con una clase media perfectamente asentada. Es una de las regiones más dinámicas del mundo, pero también pues digamos que es un regalito que viene no falto de retos, ¿no? Los estándares contables pues, son diferentes a los nuestros, es una región sujeta digamos, mayor volatilidad, en donde encima pues, algunos regímenes son muy distintos a los nuestros y la manera de operar y el gobierno corporativo de las compañías también. Y quizás el ejemplo más paradigmático de todo esto que estoy diciendo es el propio caso de China, ¿no? Que es un país, continente de extremos en donde conviven y coexisten muchísimas realidades y que al final, pues oye, es una región que forma parte del paisaje inversor y que hay que saber aproximar. Y eso es un poco el objeto de la sesión de hoy y la difícil tarea, entre comillas, que también le hemos puesto a Pablo, ¿no? Que nos sintetice un poco por qué Asia, qué oportunidades puede encontrar el inversor en Asia y a qué retos se puede enfrentar. ¿Vale? Pablo, no sé si nos escuchas, no sé si estás teniendo problemas con la cámara. Disculpar. Sí, perdona, Luis, que estoy No teniendo te preocupes, ya. problemas con internet. No, Me he no te acercado más preocupes. al router, cosas del directo. No te preocupes. Pues oye, sin más, ya has visto un poco la centrada de pelota que te hacía y como se dice, como se suele decir, the floor is yours. Yo apagaré la cámara para que tú también puedas compartir las slides y nos vemos ahora en un rato en el coloquio. Muchísimas gracias a todos y de Vale, nuevo animaros a compartir vuestras preguntas que podáis tener sobre los mercados y la renta variable asiática. fenomenal. Pues muchas gracias, Luis, por la introducción. Gracias, por supuesto, al IEF por la organización de este tipo de jornadas. Y bueno, como ha mencionado Luis, pues intentaré ser breve, ceñirme a esos 30 minutos para que bueno, luego podamos tener tiempo para el turno de preguntas y sobre todo que no se extienda mucho, que yo creo que estamos todos más que saturados de el formato webinar y demás, y al final pues todos tenemos una atención limitada. Voy a intentar ponerlo, a ver si me permite, en pantalla completa, no me está dejando. A ver, un segundo. Bueno, muy brevemente, daros unas pinceladas con respecto a nuestra gestora, la gestora en la que trabajo, que se llama Amiral Gestión. Somos una gestora francesa constituida en el año 2003, o sea que tenemos el año que viene cumpliremos 20 años de historia. Somos una gestora, todo lo más diferencial quizás es que somos una gestora 100% independiente, todo el capital está en manos de los empleados, por eso pues,
prácticamente todos los empleados somos socios en la gestora. Gestionamos 4.000 millones, de los cuales pues, está repartido mitad en estos momentos en nuestra gama de fondos Extant, que hoy os hablaré de uno de nuestros fondos a cuenta de hablar de la renta variable asiática, que es lo que nos ocupa hoy, y luego también pues, una serie de mandatos institucionales y una división de gestión privada o wealth management. Y por supuesto, pues somos una gestora con un enfoque global. En estos momentos pues tenemos una oficina de análisis en Singapur, que precisamente es la que más da uso o más ideas de inversión confiere a nuestra estrategia asiática. Así que bueno, intentaré comentaros y hablaros sobre ello. El por qué invertir en Asia, yo creo que es la primera pregunta que debemos de hacernos. La verdad que creo que la mayoría de los inversores deberían de hacerse. La respuesta, bajo nuestro punto de vista, es muy contundente. Hay bastantes elementos, bajo nuestro punto de vista, que nos hacen tener una convicción muy fuerte en que debemos de invertir en Asia. Pero primero, permitirme el convenceros de por qué esto es una buena idea. El primer argumento... mira, justo ya me permite poner la pantalla completa. El primer argumento es un tema numérico, y es que en estos momentos el 60% de todas las compañías cotizadas del mundo cotizan en Asia, con lo cual estamos, como podéis ver en esta gráfica, si sumáis Asia, Pacífico, desarrollado y emergente, estamos ante más o menos el 60% de todas las cotizadas del mundo están en esta región. Entonces, invertir en Asia, no invertir en Asia, pues hombre, si tu trabajo es buscar peces, pues el caladero más grande del mundo claramente es Asia. Entonces, si lo podéis comparar con mercados muy desarrollados, como puede ser América del Norte, que fundamentalmente es Estados Unidos, o incluso la suma de Estados Unidos y Europa occidental, e incluso sumando Europa del Este, la diferencia es abismal. Entonces, nosotros creemos que la mayoría de inversores no son conscientes de esta estadística y de lo grande que es este mercado. Confío que para muchos de vosotros estas cifras sean información nueva que no tenéis interiorizada y bueno, pues evidentemente es un dato demoledor. Simplemente matizar que estamos aquí hablando de compañías de más de 50 millones de capitalización. Sí que podríamos entrar a debatir pues si las empresas entre 50 millones y 200 millones a lo mejor son muy pequeñas. En nuestro caso particular, invertimos en small caps y a veces invertimos también en micro caps, en compañías de menos de 150 millones y no tenemos ningún inconveniente. Bien, el segundo elemento que, bajo nuestro punto de vista, es muy interesante es que el crecimiento que está teniendo la región asiática en términos de compañías cotizadas también es muy potente y contrasta claramente con respecto al resto del mundo. Hay incluso regiones en donde cada vez hay menos compañías cotizadas, como estáis viendo ahí, es el caso de América Central o de Europa del Este. Entonces, bueno, pues nos parece que con estas cifras de crecimiento, hemos analizado el periodo 2013-2021, 3 de cada 4 compañías que han salido a bolsa en el mundo en este periodo, entre 2013 y 2021, el 75% lo han hecho en Asia. Entonces, si nos vamos a la diapositiva anterior que veíamos, el 60% de todas las cotizadas del mundo están en Asia, pero es que encima de las nuevas compañías que van saliendo a cotizar cada año, 3 de cada 4, por lo menos esto ha sido una tendencia en los últimos casi 9 años, 3 de cada 4 lo están haciendo en Asia. Entonces nos parece que esta diferencia, ese porcentaje del 60%, lo único que va a hacer es crecer a medida que vaya pasando el tiempo. Y además hay un factor que para nosotros es muy interesante, y es que la cobertura de análisis francamente es muy mala. Sí que es cierto que no es homogéneo en toda la región. Podéis ver ahí países como China, Malasia, India, cuya cobertura de análisis pues, es más o menos similar
quizá ligeramente por debajo en el caso de India, Hong Kong, Filipinas, Singapur, que en Estados Unidos y en Europa, pero como el mercado asiático es muy grande, de repente te topas con países pues, como Corea del Sur, Tailandia, Japón, Taiwán, Indonesia, incluso Pakistán, que estáis viendo ahí, que forman una parte muy significativa de nuestros fondos están así, en donde la cobertura de análisis es muy mala. Estáis viendo en el eje de la derecha el porcentaje de cobertura de análisis, pues muy por debajo del 20% todos esos países, y a la izquierda el número de analistas, el número de casas emitiendo una cobertura de análisis. Entonces, bueno, pues bajo nuestro punto de vista, esto es una potencial fuente de ineficiencias muy grande. Lo mismo que creemos que en Europa, si te vas al segmento de small caps, porque esto es de los principales índices bursátiles, en el segmento de small caps, nosotros, por ejemplo, el 80% de las compañías que tenemos en nuestro fondo de small caps europeos, Extant PME, no tiene cobertura de análisis, pues eso significa que solo hay una cobertura del 20%. Eso es lo que tratamos de explotar como ineficiencia. Una de las ineficiencias que nos gusta es que al final, pues si tú estás invertido en compañías que no hay nadie emitiendo ningún tipo de informe o análisis, es más probable que en general se produzcan ineficiencias y que esas compañías, pues algunas habrá buenas, otras habrá malas, pero claramente las buenas pues, es más probable que no tengan un precio adecuado. Entonces, esto sin duda es un atractivo de la región asiática. Y al final, pues como inversores globales en renta variable, nosotros tenemos que ir allí donde haya mejores oportunidades, como eran los dos primeros elementos, pero también donde creamos que es más fácil encontrar buenas valoraciones. Otro elemento, bajo nuestro punto de vista, muy interesante de Asia, que probablemente sea algo contraintuitivo, que muchos de vosotros no tengáis muy presente, es la calidad de los negocios que empiezan a cotizar y que ya cotizan en la región. Entonces, el prejuicio que tienen muchos inversores a la hora de invertir en Asia en general es que la calidad de las compañías no sea muy buena, pero nosotros lo hemos medido a través del ROIC, el retorno Street Capital, de las cotizadas en los últimos años, en diferentes periodos que estáis viendo ahí, y claramente, perdonad, sobre todo en los últimos pues 6 años, desde 2015, la calidad de las compañías que ha salido a cotizar en Asia, la calidad es bastante buena. Nosotros estamos observando una diferencia, un contraste muy fuerte con respecto a lo que habían sido pues, los últimos decenios. Pues, estáis viendo ahí diferentes periodos, bueno, está en quinquenios, pero bueno, hay un contraste muy fuerte de lo que venía siendo la tendencia, pues que al final la calidad medida a través del ROIC de las compañías que salían a cotizar estaba muy en línea en Asia, en Europa y en Estados Unidos, pero en los últimos 5 años, sobre todo, estamos viendo un contraste muy fuerte y estamos observando que sin duda Asia, de todas esas 3 regiones, es en la que se están produciendo pues, mayores salidas a bolsa de empresas con un nivel de calidad, bajo nuestro punto de vista, bastante bueno. Entonces, el mercado más grande del mundo es Asia. El mercado que más está creciendo en términos de cotizadas es Asia. El mercado con peor cobertura de análisis es Asia. Y el mercado donde la tendencia reciente en términos de calidad medida a través del ROIC, sin duda también nos parece que es Asia. Y ya un último elemento que quizás podríamos debatir si es más coyuntural que estructural. Nosotros sí que creemos que se puede mantener en el tiempo, sobre todo porque al final Asia es muy grande y son muchos países, es el tema de las valoraciones. Entonces, si medimos, por ejemplo, el mercado asiático analizando los beneficios de los próximos 2 años, Asia en estos momentos es el mercado más atractivo. Entonces, si tú eres un inversor que busca gangas, pues obviamente el mercado más barato claramente te interesa mucho. Entonces,
medido a través del PER estimado y también medido a través del PER de Shiller, es un mercado que claramente tiene valoraciones muy buenas. Hay otra serie de tendencias que para nosotros son muy atractivas del mercado asiático. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de los inversores activistas, la llegada de inversores internacionales. Entonces, esto nos parece que también es bastante importante. Como veis ahí en el gráfico de la izquierda, el número de campañas activistas en la región pues, ha crecido bastante en Asia-Pacífico, era prácticamente inexistente hace apenas 10 años y bueno, pues gradualmente va creciendo. Por supuesto, donde más ha seguido creciendo es en Estados Unidos, que es donde más hay, pero claramente están mejorando las cosas en Asia y cada vez hay más. También pues los cortos en compañías asiáticas pues están indicando pues un mayor atractivo del mercado asiático. Nosotros, desde Amiral Gestión, tenemos un acuerdo, no me extenderé mucho, pero simplemente que sepáis que tenemos un acuerdo con una compañía que se llama Go Investment Partners y que nos ayuda a mejorar en temas de engagement y comunicación con las compañías cotizadas. Entonces, simplemente a título ilustrativo, pues una compañía como Oshizaki, es una compañía japonesa, bueno, pues un ejemplo del compromiso accionarial. No me voy a extender mucho en el fondo porque al final esto es quizás excesivamente comercial, pero sí que dentro de la presentación nosotros, como en nuestra estrategia asiática incluimos Japón, lo mismo que acabo de hacer intentando convenceros de por qué hay que invertir en Asia, pues también hay que convencer a los inversores de por qué hay que invertir en Japón, que en general todas las estrategias asiáticas excluyen a Japón pues, por diferentes factores. Entonces, creo que es muy interesante el darle una vuelta pues, a esa inercia que tienen la mayoría de inversores de excluir Asia en sus inversiones asiáticas por los motivos que os voy a explicar a continuación. El primero de ellos es un poco quizás contraintuitivo, pero la gente erróneamente asocia un crecimiento económico bajo, como es el caso de Japón, pues las perspectivas de crecimiento económico, si las comparas con China, con otros países de su entorno, con Vietnam, Tailandia, da igual, son países, un país desarrollado versus países emergentes, la diferencia de crecimiento económico es abismal. Pero no hay una correlación evidente entre un crecimiento económico muy alto y una rentabilidad bursátil muy elevada. Ponemos normalmente el ejemplo de la bolsa china. La bolsa china en los últimos 10 años ha hecho menos de un 100% de rentabilidad menos que el CAC 40. Si mal no recuerdo, la estadística era 240 versus 140, una cosa así. La rentabilidad de la bolsa francesa pues, ha sido mucho mejor que la rentabilidad de la bolsa china. ¿Dónde ha habido más crecimiento económico? Pues ha habido más crecimiento económico, sin lugar a dudas, en China. Entonces, no hay que hacer esa asociación que quizás pues, es muy intuitiva porque no se cumple. Entonces, excluir a Japón porque el crecimiento económico no va a ser espectacular es un error y de hecho las rentabilidades bursátiles de Japón en los últimos 5 años han sido bastante atractivas. Otro elemento para nosotros interesante de cara a no descartar Japón es el tema de la calidad y la asignación de capital. Son dos aspectos que han mejorado muchísimo en Japón. La mayoría de inversores asocia pues, la bolsa japonesa con muy mala asignación de capital. Podemos debatir todo tipo de cifras, pero bueno, se ha multiplicado por 5 la suma entre recompras de acciones y dividendos, el reparto de dividendos, se ha multiplicado por 5 en los últimos 10 años en Japón. O sea que claramente se ha producido un catalizador, un cambio de tendencia muy brusco con respecto a la asignación de capital y cada vez está siendo mejor. También la calidad medida a través del ROIC, sin duda en Japón ha mejorado mucho. Un tercer elemento es que no hay que interpretar que el domicilio social condicione el dónde se obtienen los beneficios.
Nosotros, por ejemplo, pues estamos invertidos en alguna compañía japonesa cuyas ventas, a lo mejor 50-60%, se producen fuera de Japón. En el caso de una compañía es 50% de las ventas vienen de China. Entonces, automáticamente asociar que cualquier compañía domiciliada en Japón tiene todas las ventas en Japón, pues nuevamente es un error. A veces nos pasa con inversiones de compañías francesas. Y por supuesto, un elemento que no hay que olvidar y que quizás con todo lo sucedido el verano pasado en China cobra más relevancia, es aprovechar un buen marco jurídico de una economía bastante madura. En el caso del mercado japonés, pues sin duda te confiere una seguridad jurídica muy superior que otras regiones, incluida China, que quizás no es tan evidente, pues a qué tienes tu derecho, de qué eres propietario cuando tienes X acciones. Sin duda, de cara a invertir en una región, pues que en su mayoría son países emergentes, invertir a través de un marco jurídico tan sólido como es el japonés, pues nos gusta. Disculpar, no sé si me escucháis a mí. Creo que Pablo se ha salido. A mí sí que me escucháis, ¿verdad? Un segundo. A ver si lo recuperamos. Gracias por contestarme. Yo creo que ahora se ha cortado. Mira. Vamos a ver si podemos solucionar que Pablo, por lo que sea, estoy escribiendo a Pablo, que estaba compartiendo unos mensajes, yo creo que de mucho interés. A ver si conseguimos que se vuelva a conectar. Disculpar, yo creo que ahora se vuelve a conectar. Pablo. Pablo, no sé si nos escuchas. Ahí me sabe mal, Perdonar todos los que nos estéis siguiendo la sesión en directo, que no sé por qué. Además ya veis que se estaban compartiendo mensajes, yo creo que de gran valor y un muy buen resumen de cómo la región asiática compara a nivel de precio, calidad, valoraciones e interés creciente para el inversor con otras regiones, y me sabe mal. Me sabe mal sobre todo porque hemos solo dicho las oportunidades y a Pablo le habíamos pedido que también nos hablara de los retos. Pablo, ¿nos escuchas? Yo creo que todavía no me escucha. Disculpar que estamos intentando que vuelva la conexión. Hey, Pablo. Hola, Luis. Nada, no te preocupes, que estaba diciendo aquí, nada, nos has dejado, yo creo que íbamos muy bien. Has hecho un resumen fenomenal de todas las oportunidades y tal, y está recordando a nuestros oyentes que, oye, que falta todavía la parte de retos y estás haciendo un resumen fantástico. Sí, perdonar, no sé por qué, pero... Tiene la palabra, no te preocupes. La conexión me aparece como inestable, nunca me ha pasado cosas del directo. No, con respecto quizás a los riesgos, el perfil, lo que iba a comentar brevemente, Luis, es que el perfil de compañías que nos gustan en Asia es precisamente, aprovechando esa gran ineficiencia que es la mala cobertura de análisis, es el tema de la capitalización pequeña. Es decir, las small caps allí sin duda son una oportunidad porque
te puedes topar con lo mismo que nos gusta en Europa, que es quizás la región que mejor conocemos a nivel de small caps. Son compañías que pueden ser perfectamente líderes en sus respectivos mercados, pero que gracias a esa cobertura de análisis muy mala, pues puedes conseguir invertir pues con valoraciones muy razonables. Y además lo positivo es que, como hemos visto anteriormente, si ya Europa en términos de small caps es muy atractivo, pues Asia es espectacular. No hay que olvidar que en el mundo aproximadamente hay unas 45.000, 50.000 compañías cotizadas. La inmensa mayoría de ellas son capitalizaciones de menos de 2.000 millones. Entonces, cuanto más te vayas hacia abajo por el lado del tamaño, el número es apabullante. Entonces, solo en la región asiática, pues estábamos viendo ahí el 60% de esos 50.000 compañías cotizadas. Pues claro, te vas a unas cifras gigantescas. Entonces, la posibilidad que te confiere el invertir en ese mercado, pero apostando por las pequeñas, es muy grande. Nosotros creemos que la mayoría de inversores está tendiendo a lo mismo, que es comprar large caps e incluso mega caps chinas. Y eso nos parece que es un error, es como fallar en la última milla, que después de haber hecho un análisis concienzudo y adecuado que te lleva a, pues sí, tiene sentido invertir en Asia, el cómo implementas esa convicción, bajo nuestro punto de vista, muchos inversores están cayendo en un error. ¿Hay que invertir en megacaps chinas? Sí, evidentemente, pero no solo es el mercado más interesante. Sin duda, la pequeña capitalización, no solo en países emergentes, como hemos visto anteriormente, sino también incluso en Japón, nos parece que es muy interesante. Ahora bien, ¿qué riesgos presenta hacer esto? Pues evidentemente el acceso a la información no es el mismo, la cercanía geográfica pues es un elemento peligroso y, bueno, pues bajo nuestro punto de vista es muy importante tener pues capacidad de análisis local. O sea, invertir en Asia desde Europa nos parece que es muy difícil. Entonces, tienes que tener sí o sí analistas, gestores locales que conozcan las dinámicas de esos países, que estén constantemente viajando en la región. Nosotros tenemos una oficina de análisis en Singapur. Hemos elegido Singapur porque pues, la calidad de vida es bastante buena, es un hub financiero, es un poco como lo ha sido Londres durante muchos años, o por lo menos antes del Brexit en Europa, pues todas las compañías del mundo que querían hacer roadshows por Europa van a Londres. Y luego, si acaso, pues iban a Frankfurt o a París o a otros mercados. Pero Singapur en estos momentos es esa región, ese país que bajo los... Perdóname, sí. Pablo, que Sí. te interrumpa. ¿Quieres compartir de nuevo la presentación? Es que no me está... no te está dejando. No me está dejando, perdona. Como la última parte ya no lo estoy mencionando a viva voz. No era tan relevante. Vale, Sí. vale, fenomenal. Perdona. No, pues si quieres te dejo que concluyas tú solo, casi tienes la pantalla para ti solo, esta recta final de exposición, y ahora rescatamos las preguntas que han podido salir en el chat. Gracias, y gracias a todos. Disculpar las molestias técnicas. Perdonar. Las técnicas son exclusivamente mías, los problemas. Entonces, nosotros creemos que bueno, pues sin duda tienes que tener un equipo local. En nuestro caso particular, pues contamos con 4 personas en la oficina de Singapur y están pues constantemente viajando, haciendo visitas, pues a lo mejor una semana o 2 semanas se van a Filipinas o se van a Tailandia, se van a Vietnam. Ven a 40 compañías que les organizan los brokers locales para poder visitarlas. En general, las visitas son in situ, en las fábricas, en las digamos, las oficinas centrales, los negocios, viéndolos in situ. Y después de esos viajes de trabajo, pues terminan saliendo a lo mejor 5 o 6 ideas que se analizan más, y de esas 5 o 6, pues 2 o 3 terminan siendo inversiones finales. Pero sin duda creemos que es un error
el ceñirte exclusivamente a invertir en megacaps chinas. Evidentemente, pues todo lo que ha sucedido el último año quizás valida nuestra tesis, pero nosotros desde el lanzamiento de Sextant Así, de nuestro fondo, esto fue en abril del año pasado, el 12 de abril, ya la exposición que teníamos a China era bastante pequeña, claramente muy infraponderados con respecto a los índices, o sea que nuestra opinión de que hay que tener una exposición a China no tan elevada como quizás tienen otros muchos fondos y sobre todo pues nos parece que si tú eres muy optimista con el crecimiento económico chino, y nosotros lo somos, hay mejores formas de tener exposición a él. Y una de ellas, por ejemplo, pues es invertir en compañías que están domiciliadas en otros sitios, como es el caso de... Perdonad, que se está volviendo loco esto porque estoy intentando todo el rato entrar. Entonces, si tú inviertes en una compañía japonesa cuyas y la mitad de las ventas vienen de China, pues te estás beneficiando de una domiciliación, un marco jurídico muy sólido y no tienes los múltiples handicaps que sí que tiene pues tener inversiones en compañías chinas, pues la seguridad jurídica, la titularidad, el que te da derecho a qué, el acceso a la información, dependiendo del tipo de compañía de acción que hayas comprado de compañías chinas, pues has podido incluso enterarte 6 meses tarde de que los directivos estaban vendiendo acciones. O sea que sin duda eso nos parece peligroso y bueno, pues no es de recibo que tú estés invertido en una compañía y que te enteres el último, literalmente, de que los directivos están vendiendo. Eso nos parece una asimetría en la información muy, muy peligrosa. Y, por supuesto, con todo lo que ha acontecido en China, pues nosotros creemos que los riesgos que presenta la inversión allí, pues como decía, el tema del acceso a la información es uno de los más importantes. Por ello, eso se compensa con cercanía, con estar muy vinculado, muy cerca de las compañías, de los equipos directivos. Lo mismo que lo estamos en Europa, pues cuando hay cualquier operación, proceso, pues tener un acceso directo, descolgar el teléfono y poder hablar con los equipos directivos para tener de primera mano pues un poco sus opiniones. Eso es fundamental. Y luego también lo que te brinda el conocer a las personas y a los directivos, pues, que entiendes mejor cómo piensan, analizas, juzgas su vinculación con los proyectos, entiendes pues cuál es su horizonte de inversión, por qué hacen lo que hacen, por qué han tomado según qué decisiones, y eso te ayuda un poco pues a intuir por dónde van por dónde van a ir los tiros. Y yo creo que con eso, con todo lo mencionado, si queréis podemos pasar directamente al turno de preguntas. Más o menos he comentado un poco los principales puntos que quería destacar. No sé si Luis, ¿crees que me dejo algo de tiempo? No, más o menos estamos bien, o sea que... No, totalmente al revés. Agradecerte, yo creo que has hecho un muy buen repaso y yo creo, aquí sintetizaba algunas de mis notas antes de rescatarte algunas preguntas que hay en el chat. Yo creo que decías una cosa de decir, oye, no, y además es que el inversor español tradicionalmente siempre ha sido muy sesgado hacia la inversión en valores nacionales. O sea, yo creo que ya pasó en su día con Estados Unidos y con Europa de que siempre hay un sesgo muy nacional. Yo creo que ponías un poco el dedo en la llaga en un tema fundamental que es no, digamos, no dejar de compensar una parte muy importante del mercado en la gestión de carteras. Y quizás la pregunta que te haría, o doble pregunta por empezar, es, por un lado, ¿hasta qué punto o cómo crees que debería de ponderar en una cartera para un inversor conservador que quiera ver cómo sus ahorros crecen a largo plazo con un perfil de riesgo moderado? ¿Qué papel debería jugar un fondo asiático en la cartera? Y por otro lado, has hablado mucho de los riesgos de información
que son unos riesgos que se pueden mitigar y gestionar con el tema de la proximidad, pero yo creo que también hay un tema o que planea, sobre todo en el caso chino, que son riesgos de tipo político, de inseguridad jurídica o de poca visibilidad con respecto a la incluso arbitrariedad que se pueda tomar desde la política, que es un riesgo difícilmente gestionable, ¿no? Y entonces también me gustaría tener un poco tus pensamientos en estos dos aspectos y ya tenemos 3 preguntas en el chat que te paso enseguida Vale, luego a comentar. Fenomenal. Pues muchas gracias, Luis. Sí, contestando a tus principales dudas, con respecto a la primera de ellas, yo creo que al final es evidente que no hay nadie que quizás discuta el tema de la diversificación. Quizás podemos entrar a debatir cuando mucha diversificación empieza a ser malo, como decía Peter Lynch, el diversification, aunque él se refería a las compañías que empiezan a invertir muy alejadas de su negocio core. Pero en general la diversificación siempre es buena y nosotros creemos que la exposición que tienen la mayoría, todos los informes que hemos visto, estudios que se hacen, la exposición que tienen los inversores occidentales, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, el peso que tienen en sus carteras en renta variable asiática es muy bajo con respecto a la contribución y al peso que tienen en crecimiento las compañías. Entonces, bajo nuestro punto de vista, pues ahí hay una ineficiencia que creemos que se va a ir poco a poco solucionando. Entonces, sin duda, la exposición que tienen en general hoy la mayoría de carteras, una cartera media de un inversor europeo en renta variable asiática es baja y creemos que es positivo que suba. Como bien decía anteriormente, evidentemente eso no significa que haya que cargar las carteras de compañías chinas. Se ha visto que tiene claramente peligros, pero sí que creemos que una diversificación razonable, pues incrementando la exposición con compañías en general de la región, una cartera bien diversificada que incluye Japón, que es una economía más que consolidada, con un marco jurídico de los más solventes de la región. No sabría decirte si el que más, pero de los más serios. Nos parece que es positivo. Con respecto al tema de la información y el riesgo regulatorio, precisamente lo que ha sucedido en China es que se ha visto. Ellos anteponen su agenda. Tú conoces muchísimo sobre China, pero ellos tienen un plan. Ese plan cada 5 años se va matizando. Ahí está el Politburo, no sé cómo se llama, uno de los 7 magníficos actuales, que es el asesor político que no es, que era profesor en los 90 y no sé cómo se llama, Zhang, en fin, uno de los 7 magníficos, que es un poco como el asesor en la sombra de los últimos presidentes. Pues ellos tienen un plan y a pesar de que la lógica económica te diga no puedes hacer esto porque te vas a cargar el valor económico de estas compañías, les da igual. Ellos anteponen por encima de todo lo demás una dirección, un rumbo en el que tiene que ir el país y todo lo demás es secundario. Si implica destruir un valor económico de compañías por valor de 50.000 millones de dólares, pues ni pestañean. Entonces, como inversores globales, Wang Huning, dice Fernando, justo ese, Wang Huning. Muchas gracias, Fernando. Ese, no sé si será amigo tuyo, pero sabe bastante de China. Pues claramente es peligroso invertir en una región en donde no imperan las lógicas de mercado, sino que impera una lógica radicalmente distinta. Entonces, como inversores en renta variable china, pues tenemos que asumir que eso va a ser así y sin duda pues tienes que hacer todo en la vida son trade-offs y claramente bajo nuestro punto de vista quizás no compensa el tener ese nivel de incertidumbre absoluta en cartera,
cuando puedes invertir en compañías, que evidentemente, pues si tú tienes una compañía japonesa y el 50% de las ventas vienen de China, pues si hay problemas, muy malas noticias con respecto a China, pues va a verse penalizada la acción, sí, pero sin duda mucho menos y quizás pues a una velocidad, a un ritmo, con un impacto menor. Entonces, nosotros creemos que ese riesgo regulatorio que tiene China siempre va a estar ahí y hay que asumirlo, hay que decidir cuánto queremos tener de exposición al país y quizás jugar, pues como hacemos nosotros, la baza de tener exposición a esa región y todo lo que implica, pues el crecimiento económico, el boom de la clase media, pero de forma más bien indirecta. Creo que no sé si me dejaba alguna pregunta más. Sí, no, yo creo que está claro y para los que nos estén oyendo, efectivamente Fernando Góngora nos facilitaba el nombre, que es un gran experto de China, que me encanta que nos está acompañando también esta tarde. Y no, evidentemente yo creo que no hay que olvidar que China es una parte de la economía, porque no todos los sectores, pero sí que hay ciertos sectores que cuando tú toques un sector que el Partido Comunista considere estratégico y estés operando dentro de los marcos de una economía dirigida, pues oye, en tanto en cuanto ese plan, además tú lo has dicho muy bien, pueda cambiar y digamos, el saber leer esas situaciones no siempre será obvio, ahí siempre tendrás una zona gris en donde tendrás que gestionar el riesgo de manera muy binaria y yo creo que ha quedado muy claro. Justo. Rápidamente, 3 preguntas más muy interesantes. Eduardo las veo. Con respecto, vale. mira, voy rápido, la de Xavier Riva, que pregunta el peso que tiene la bolsa china e India y en qué sectores son los más importantes. En India tenemos una posición muy, muy pequeña por cuestiones de regulación de operativa, de arranque de operativa. Tienes que ir país a país haciendo una serie de solicitudes para poder invertir en esos mercados y demás. En India lo hemos recibido recientemente, con lo cual ya podemos tener exposición a India, pero hasta hace poco no podíamos. Entonces la exposición era cero. Sí que es cierto que en estos momentos en India las valoraciones nos parecen bastante elevadas. Es una bolsa que ha corrido mucho en los últimos años, con lo cual no anticipamos que vayamos a tener un nivel de exposición muy, muy elevado. Es un mercado que es interesante. En el pasado hemos invertido en algunas compañías. Obviamente son mercados gigantes, o sea que hay que invertir. Creo que por número de cotizadas es el mercado más grande del mundo, el mercado de India. O sea que claramente pues habrá compañías baratas, pero en estos momentos no tenemos. Con respecto a China, el nivel de exposición, si sumas pues Hong Kong, algunas cosas que tenemos fuera de resinos y el total de China, directo e indirecto, pues puede estar en torno al 15%. Pues, contrasta mucho con respecto al peso que tienen los índices China, pues que puede ser hasta un 30% en MSCI Asia. Con respecto a la pregunta de Marc Góngora, de cuál es el mínimo para invertir, los mínimos de inversión que tenemos nosotros en nuestros fondos es una participación. Si hay un inversor que se plantea invertir en Asia de forma directa, todo nivel de exposición es bienvenido. Bajo nuestro punto de vista, pues una cartera global, oye, si tiene un 10, 15, 20% de exposición en Asia, pues es un nivel razonable. Sobre todo en un contexto como es el actual, en donde las valoraciones en la región que más pesa del mundo, que es Estados Unidos, nos parece que son muy, muy exigentes y nos parece interesante. Con respecto a los rendimientos, es muy difícil anticipar pues cuáles pueden ser las expectativas de rentabilidad, pero sí que creemos, atendiendo pues a los márgenes que tienen las compañías, las perspectivas de crecimiento, pues en línea o superiores con respecto a lo que podemos encontrar en Europa y en Estados Unidos, en mercados más desarrollados. Contestando a la pregunta de Eduard sobre las bajadas de tipos de interés, las small caps chinas y por otro las mega caps tipo JD están en la cartera del fondo. Nosotros sí que tenemos algunas pequeñas posiciones en las mega caps chinas que he mencionado antes,
pero como digo, son posiciones pequeñas, no son ni de lejos grandes posiciones. Y estamos invertidos en Alibaba, en JD.com, y bueno, pues sí que creemos que algunas de estas compañías, sobre todo después de las correcciones que se han producido, pues tienen valoraciones razonables y perspectivas a largo plazo buenas, a pesar de que estamos viendo cómo la economía china, pues de repente 3-4 años, en un mercado donde estaba, por así decirlo, un player muy consolidado, como puede ser el caso de Alibaba, pues de repente aparece una competencia feroz. O sea, sin duda nos parece que es un mercado muy difícil, que quizás esto no es uno de los elementos que hemos mencionado anteriormente, del riesgo regulatorio, un poco como la política puede entrometerse en las decisiones económicas, sino simplemente que como es una economía muy, muy, muy competitiva y muy eficiente, pues de repente en 3-4 años un player consolidado ve su negocio o su posición competitiva pues realmente dañada, y eso es algo que quizás en otros mercados no se ve. Con respecto al tema de los tipos de interés, nunca nunca intentamos anticipar o tener una opinión muy sesgada con respecto a la macro. Evidentemente, pues los movimientos a corto plazo en los tipos pues tienen el impacto que todos conocéis. Nosotros al final creemos que en general las small caps chinas tienen un extra de riesgo, porque al final las compañías grandes, que ya hemos comentado, tienen todos los problemas que hemos mencionado, pues encima las compañías pequeñas, la falta de transparencia, el acceso a la información es todavía más complicado. Entonces, no nos atrevemos a invertir en ese nicho de compañías en China, y no me atrevo a hacer una valoración con respecto al tema de los tipos. Acabo de ver unas cuantas más de Joan Esteve, en qué sectores y compañías estáis encontrando más valor y forman parte de vuestros fondos. Aquí estamos un poco polarizados, por así decirlo. Por un lado, estamos viendo buenas ideas de inversión en compañías industriales, en negocios muy sencillos, muy tradicionales, pues desde una compañía japonesa que hace pintura para barcos, por ejemplo, es bastante interesante, pero el coste que supone para un propietario de un barco el pintar, el tener a punto un barco muy bien pintado, el ahorro que le puede suponer en términos de combustible es muy grande en comparación con lo poco que le cuesta pintar el barco. Pues hay pinturas muy especiales que son muy buenas, y hay una compañía japonesa que lo hace. Negocios de este estilo, que son muy industriales, contrastan mucho con otro perfil de negocio que nos gusta, que son negocios relacionados con la digitalización. No lo he mencionado, pero la digitalización en Asia, bajo nuestro punto de vista, tiene muchas oportunidades, y nos parece que va a ser muy, muy interesante en los próximos años, porque hay mucho por hacer. Incluso en países supuestamente tan consolidados como puede ser el caso de Japón, se estima que solo desde el lado del sector público se van a requerir inversiones de hasta 20.000 millones de euros. Entonces, estamos invertidos en compañías que de una forma o de otra contribuyen a la digitalización de las compañías, o compañías de software. Pues, por poner dos ejemplos, Avant Corp y ProShip son compañías que ofrecen soluciones de software para la gestión de contabilidad, gestión de algo tan nicho y específico como los activos intangibles de compañías japonesas. Pues ese perfil de compañías, pues sin duda nos parece que son muy interesantes, porque al final pues todo lo que sean negocios lean con balances bastante ágiles, pues son muy interesantes. Y en general, pues todo lo que tenga exposición a ese proceso de digitalización. En Japón, por ejemplo, pues hay un sello oficial que se llama el Hanko, y este sello pues se utiliza en un montón de
operaciones con la administración, prácticamente para cualquier cosa se utilizaba. A raíz del COVID se han dado cuenta de que no puedes depender de algo tan físico y poco higiénico como es el tema de este sello del Hanco, y se han puesto manos a la obra pues, a automatizar un montón de procesos y a sustituir pues, ese formato físico por otros formatos digitales pues, que ganas en agilidad, no solo en la parte de higiene, que esto ojalá sea algo muy, muy corto plazo, sino que es algo más estructural. ¿Cuál de vuestros fondos es mejor para tener mucha exposición a China evitando el riesgo país? Ninguno, porque solo tenemos una estrategia asiática y tiene poca exposición a China, como se mencionó anteriormente. Nosotros en Amiral Gestión solo tenemos 8 fondos de inversión, que de hecho estamos en proceso de aquí al mes que viene de que sean todos un compartimento de una SICAF francesa. Y la única estrategia asiática que tenemos, como os digo, se llama Sextanasi, y es un fondo que tiene un 15% de exposición a China, y creemos que es el peso razonable que debemos de tener. No sé si con eso contesto a Joan Esteve. Y la última pregunta que veo aquí, que es de Alex Cabello. ¿El fondo invertido en Asia es Sextanasi? Sí, aunque llevéis desde el 2003, este fondo es de nueva creación. Sí, correcto. Nosotros, la gestora se constituyó en 2003. Nuestras primeras inversiones en renta variable internacional, para entendernos, asiática, empezaron en 2005. Nosotros llevamos con una oficina de análisis en Singapur desde 2017 y hemos lanzado el fondo asiático desde el año pasado, desde el 12 de abril de 2021. Entonces, atendiendo al track record del fondo, pues no llegamos al año, pero sí que es cierto que nosotros llevamos más de 10 años invirtiendo activamente en Asia. Siempre nos ha parecido una región interesante. Desde hace bastante estábamos convencidos de que la inversión en Japón tenía sentido dentro de la exposición a la región, a pesar de que, bueno, Luis, que conoce bien también el tema de Japón, es un firme convencido de que hay que tener exposición allí. Y bueno, pues por todos esos motivos y sobre todo, y lo más importante, porque tenemos un equipo local que es el que nos da la tranquilidad de que estamos conociendo y analizando las compañías con gente criada en esos países, pues tenemos gente de China, gente de Corea del Sur, gente de Japón, hemos tenido en el equipo gente de India, gente de Tailandia, o sea que al final pues tienes que invertir. Yo creo que un español, por ejemplo, pues con total tranquilidad puede invertir en renta variable francesa, un francés puede invertir en renta variable española sin ningún problema. Sí que es cierto que las diferencias a nivel de cultura y demás que tenemos en Europa no son tan grandes como las que hay allí. Entonces, a veces es muy importante un tailandés de cara a invertir en Tailandia tiene una ventaja muy superior que la que puede tener pues un vietnamita o un chino. Entonces, sí que es importante para nosotros no solo el estar cerca físicamente, es decir, tener una oficina allí, sino que las personas que trabajan allí sean locales y tengan ese conocimiento pues, de la cultura. Países, por ejemplo, como Indonesia pues, o Filipinas, es que son miles de islas, o sea, son países muy complicados, no son países como España o como Francia, que más o menos pues, es relativamente fácil de entenderlos, de conocer todas las compañías, visitar todas las fábricas. O sea, en España, salvo por Baleares y Canarias y Ceuta y Melilla, pues te lo puedes recorrer todo en coche. Allí te tienes que coger muchos medios de transporte distintos. Todo eso le mete más complejidad. Así que por todo ello es fundamental un equipo local. Y veo una más. No, ya está. No, muy bien, no, además estamos justo ya pisados de tiempo
Y nada, si os parece, quería aprovechar el 1 o 2 minutos que nos quedan para ser estrictos con los tiempos, para agradecer a Pablo su atención en esta tarde, también para agradecer a los partícipes, a los que nos habéis acompañado hoy y los que nos podáis ver luego por YouTube, por supuesto, pero también agradeceros vuestras interesantísimas preguntas. Y nada, muchísimas gracias. Espero que haya sido una sesión un poco, la verdad es que el tema era un poco inabarcable, pero yo creo que se han compartido mensajes y datos, sobre todo. Yo creo que Pablo nos ha compartido muchos datos a nivel de la calidad, la valoración, el volumen y el tamaño y crecimiento potencial que tiene esta región para los próximos años. Y bueno, y un poco pues mejorar, que era el objetivo de hoy, ¿no? De decir, oye, es una región que está creciendo mucho y que también tiene que tener una importancia creciente en cualquier cartera de inversión. Y sin más, Pablo, agradecerte tu tiempo hoy. Encantado, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, Luis. Disculpar de verdad los fallos de internet. Nunca me haya fallado, estoy en casa esta semana confitado, no te preocupes, como te puedes imaginar, y ha funcionado bastante mal, pero bueno, siempre hay un plan B, un plan C. Estoy tirando desde el móvil y totalmente. si lo sé, empiezo desde el principio por aquí y nos habíamos ahorrado No te preocupes. Pues nada, oye, un abrazo a todos y a seguir bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adeu. Chao, chao. Adeu. Gracias, Luis. A vosotros.